Hola, ¿qué tal? Muy buen día. Espero todos se encuentren muy bien. Estamos aquí de nuevo presentándoles este seminario que les traemos el día de hoy sobre un tema muy frecuente en los problemas de salud actuales y que se relaciona mucho con varios tratamientos y terapéuticas, ¿vale? Muchos de ellos alternativos, pero también que se ha adentrado mucho también en el mundo de la alopatía, que es la psicosomatización, popularmente conocido como somatización, ¿vale? El día de hoy vamos a presentar una introducción a este tema con su relación con terapia neural, perdón, ¿vale? Que es esta terapéutica que nos ayuda y es un complemento de gran importancia para el tratamiento de este tipo de afecciones. Entonces, sin más, vamos a empezar, ¿vale? Al final del seminario de hoy vamos a dar un tiempo breve para responder algunas preguntas que nos dejen en nuestras redes sociales en caso de que haya, ¿vale? Muy bien, y comenzamos. Ahora, antes de todo, vamos a establecer qué es la psicosomatización o somatización más popularmente conocido. Esto es un trastorno que se conoce desde hace mucho tiempo, desde hace siglos por la humanidad, en la cual se ha transformado y se le han dado diferentes títulos, diferentes nombres, diferentes definiciones a lo largo de las épocas, ¿vale? Antes se creía justamente que ciertos trastornos que venían a través del psique, de toda la cuestión psicológica y emocional, repercutían y mostraban cierta sintomatología, principalmente conductual, en cierta población, principalmente en mujeres, ¿vale? Antes, justamente en la época freudiana, se asumió y se creó como tal el término histeria, ¿vale? Histeria viene justamente de la raíz griega histerum, que significa útero, ¿vale? Que se atribuía y solamente se aplicaba en mujeres, cuyo padecimiento, cuyo trastorno se consideraba un trastorno psiquiátrico, ¿vale? Que ya necesitaba cierta atención, ¿vale? Pero que justamente a partir de esto empezaron a producirse más estudios y más, justamente estudio en el tema, para ver justamente cómo es que trastornos aparentemente en esa época, que solamente se pasaban en mujeres, también pasaban ciertos padecimientos y ciertos cuadros similares en otro tipo de población fuera de las mujeres, ¿vale? Justamente, así que este término histeria empezó a caer en desuso y posteriormente, en el siglo XX, se empezaron a realizar otros estudios y otros postulados que actualmente evolucionaron para dar este término, que es la somatización, ¿vale? Entonces, con un poquito de contexto histórico, justamente los primeros estudios y primeras aportaciones en el rubro científico de este término se atribuyeron al principio en este trastorno psiquiátrico que era la histeria, ¿vale? Que principalmente la histeria crónica, que era un padecimiento que anteriormente solamente se le atribuía a las mujeres. Posteriormente empezaron a verse cuadros parecidos en hombres y a esto se le denominó hipocondrismo. Entonces pasamos justamente de la histeria crónica, evolucionó este término que asumía justamente un trastorno también psiquiátrico, pero en el cual la persona se atribuía enfermedades que no correspondían y que no presentaba como tal, que era justamente lo que antes se conocía como la enfermedad inventada, que actualmente el hipocondrismo ya es un término que ha caído en desuso porque justamente es muy ambiguo y precisamente por este término que antes se le asumía a esta definición de enfermedades inventadas actualmente debido a los puntos de tratamiento modernos de la terapia, del tratamiento médico, donde ya se asume que la persona no nada más es un ente biológico, sino también es un ente biopsicosocial. Este término y esta condición de inventarse enfermedades ya no se asume, ¿vale? Es por eso que se ha caído en desuso estos términos. Así que para darle más esclarecimiento y para profundizar en esto, posteriormente, en el siglo pasado, se estableció, algo llamado síndrome de Briquet, que el síndrome de Briquet posteriormente se cambió al trastorno actualmente que nosotros acuñamos, que es el trastorno de somatización, ¿vale? Que es justamente todos estos entes, todos estos padecimientos aparentemente
que no tienen causa, que vienen justamente de un trastorno principalmente emocional y psicológico, ¿vale? Que hoy en día ya es uno de los síndromes que ya se han estudiado y que se han abierto justamente a todo este rubro de atención terapéutica y médica, porque debido al ritmo de vida que tenemos actualmente, justamente se ha visto que muchas enfermedades y muchas afecciones que a veces están solapadas o que a veces no tienen una causa aparente o tan directa, afectan a gran parte de la población. Entonces, justamente es que a partir de todas estas evoluciones que acuñan justamente el mismo término, que acuñan no el mismo término, perdón, sino el mismo síndrome, el mismo conjunto de trastornos, tanto físicos como psíquicos, han ido evolucionando y se le han ido dando diferentes nombres para tratar justamente un cuadro o varios cuadros que no solamente se daban en un solo sector de población, sino que justamente se vio que ocurrían en muchas otras tipo de personas en la población. ¿Vale? Posteriormente, en Estados Unidos se empleó el término de trastorno de somatización en el Manual Diagnóstico y Estadístico de la Asociación Psiquiátrica, que es el DSM, que es justamente un manual donde están definidas y estipuladas todas las enfermedades de índole psiquiátrico. Actualmente ya tenemos ediciones más modernas, pero justamente fue en la cuarta edición donde se describió por primera vez este trastorno, ¿vale? Que en esta edición, la primera definición que se dio fue un patrón crónico de conducta de enfermedad con un estilo de vida caracterizado por numerosas consultas y dificultades sociales secundarias. Entonces, justo en este manual, en esta guía actualmente utilizada en todo el rubro psiquiátrico y psicológico, es donde se estipuló por primera vez y se definió por primera vez lo que era un trastorno de somatización, ¿vale? Justamente aquí nos dieron las pautas y se tomó por primera vez como un trastorno propio psiquiátrico, sino una afección real que transitaba la persona, que ya había cambios tanto conductuales como psicológicos, como también físicos. ¿Ve? Entonces, justamente fue en estas fechas, en el siglo pasado, donde se estipuló lo que era la somatización. Ya no pasó a ser un espectro, un tabú o algo que se estaba inventando la gente como en siglos anteriores. ¿Ve? Entonces, la somatización o psicosomatización, más correctamente dicho, porque cuando hablamos de somatización estamos hablando básicamente de varios mecanismos de defensa, de la repercusión física que tienen trastornos o procesos conductuales neurológicos que vienen a raíz de un estímulo emocional o propiamente psicológico, usualmente de sentimientos o emociones fuertes, ¿vale? Como pérdidas o duelos, por ejemplo, ¿vale? Es por eso que se le da el prefijo de psico, porque usualmente todos los trastornos que se manifiestan físicamente vienen de un trasfondo psicológico. Entonces, como mencionaba antes, usualmente los trastornos de psicomatización, los problemas de somatización que nosotros vamos a tratar y vamos a ver, vienen a través de un mecanismo de defensa inconsciente. O sea, la persona que está teniendo algún síntoma, alguna afección, como afecciones musculares, dolor muscular, contracturas, espasmos, gastritis, taquicardia, migraña, trastornos en el sueño, todo eso que a lo mejor ya estamos tan familiarizados actualmente, son mecanismos de defensa que la persona no puede controlar, que su cuerpo empieza a dar esos puntos rojos, estas señales que nos están diciendo que algo no está bien, que algo se está desbalanceando, y usualmente vienen a través del tiempo, son acumulables. Estamos hablando aquí de un síndrome crónico de múltiple sintomatología que no concuerda o que no sigue reglas establecidas de cierto diagnóstico, que no es patognomónico con ciertas patologías o ciertas afecciones, como otro tipo de trastornos que vienen a través de un daño celular o de un daño de un trastorno genético, por ejemplo, sino que son síntomas físicos que usualmente vienen de diferente etiología y que es difícil esclarecer, que no están usualmente, ¿cómo decirlo?, relacionados directamente con un trastorno psíquico, con un trastorno emocional, un trastorno psiquiátrico, sino que aparecen de la nada, usualmente, y que no tienen un porqué, ¿vale? Eso es lo que nosotros estamos hablando con somatización, ¿vale? Entonces, son trastornos, son síndromes de múltiple sintomatología que no tienen
una explicación médica a la mano o directamente o de manera lógica, por así decirlo. ¿Vale? Entonces, los procesos de somatización o un síndrome de somatización, cuando hablamos de somatización es verdaderamente un término muy amplio, muy ambiguo, ¿vale? Porque no nada más estamos hablando de que la somatización puede ser una enfermedad, sino que la somatización se puede usar para describir tanto un proceso patológico, el cómo una enfermedad evoluciona, cómo una afección se va instaurando lentamente, tanto a nivel físico como a nivel emocional, cómo es que justamente a través de un estímulo que se abarque en el psique, una afección emocional fuerte, ese proceso nos va a desencadenar una afección o síntomas físicos, ¿vale? Entonces también aquí estamos hablando de que la somatización pueden ser propiamente síntomas, y esto se evoluciona en un trastorno. Entonces, cuando hablamos de somatización no estamos hablando de una enfermedad, no estamos hablando solamente de un síntoma, no estamos hablando solamente de un trastorno, sino de todas estas cosas que se relacionan entre sí y que una va a llevar a la otra. Es por eso también que la somatización es algo que se encuentra muy frecuentemente en muchas patologías, en muchos cuadros de varias enfermedades, ¿vale? Y que va a acompañar a muchas afecciones, no nada más de origen físico, sino también psicológico. Entonces, al hablar de somatización estamos hablando de un proceso y de un cuadro sintomatológico que va a evolucionar en un trastorno en una persona que usualmente se va a instaurar a través del tiempo. No es algo que usualmente podamos despertar o un trastorno que nosotros vayamos a tener de la noche a la mañana. Podemos tener síntomas somáticos que pueden pasar de forma aguda, pero usualmente cuando se resuelve ese ente o ese trauma o esa irritación psicológica, por así decirlo, o nerviosa, ese síntoma aparente desaparece. Pero cuando hablamos de un trastorno, estamos hablando de algo que es acumulable, que ya lleva tiempo y que usualmente tiene varios factores para que se desencadene. Entonces, un trastorno somático es justamente este proceso de síntomas que se van acumulando a través de decodificaciones en el sistema nervioso que van a desencadenar justamente todos estos cuadros que podemos ver en un enfermo, de síntomas, afecciones físicas que no concuerdan justamente con la enfermedad o con el contexto de la persona hablando en la cuestión biológica, ¿vale? Por ejemplo, una persona que actualmente tiene insomnio, que aparentemente no tiene algún trastorno físico, no tiene alguna afección genética, no tiene algún trastorno psiquiátrico, cuyo ese síntoma, que sería el insomnio en este caso, no se puede explicar, no tiene una razón, ¿vale? O una persona que tiene gastritis recurrentemente, que no tiene signos de infección, que no tiene alguna afección metabólica o alguna otra razón por la cual ese síntoma pueda ocurrir, ¿vale? Entonces, a eso es a lo que nosotros estamos llamando y lo que nosotros conocemos como somatización. Entonces, la somatización, hablando de psicosomatización, va a venir primero por un proceso cognitivo. ¿A qué se refiere con esto? Que justamente todo eso con lo cual nosotros estamos en contacto con nuestro entorno, no nada más externo, sino interno, todos esos procesos por los cuales, esos mecanismos por los cuales yo adquiero ese conocimiento, adquiero justamente los estímulos del exterior, van a decodificarse, van a entrar a mi sistema y a mi sistema nervioso central van a tener justamente ese proceso donde yo voy a adaptarlos y voy a decodificarlos, y eso principalmente a través de conexiones afectivas me van a repercutir justamente en conducta, principalmente en medios conductuales, ¿vale? Esto lo que va a desencadenar es un estrés en el cuerpo, justamente este proceso de codificación que tiene el cuerpo a través de emociones, a través justamente principalmente de cuestiones psicológicas, van a modificar patrones conductuales, y esos patrones conductuales van a provocar un estrés en el cuerpo, y ese estrés se va a repercutir a nivel físico, lo cual nos va a dar los síntomas propios de un trastorno psicosomático. A grosso modo, así es como usualmente los trastornos de psicosomatización empiezan. Primero es un proceso cognitivo, justamente como todo ese mecanismo de yo cómo estoy adaptando, cómo estoy recibiendo los estímulos en medio. Va a decodificarse en el sistema nervioso central de manera conductual en los centros justamente que
llevan a cabo todo este proceso afectivo y eso va a desencadenar un estrés en el cuerpo, lo cual me va a repercutir y va a desencadenar la aparición de los síntomas, ¿vale? Entonces, la somatización puede venir por muchos factores, puede venir por muchas etiologías, de muchas causas, pueden venir por un trastorno de ansiedad, puede venir por una pérdida grande, puede ser por un trastorno depresivo, puede ser por un shock emocional muy fuerte, como un duelo o una pérdida grave, ¿vale? Entonces, todas estas cosas que tienden a instaurarse, que afectan principalmente los procesos conductuales, psiquiátricos, justamente a nivel sistema nervioso central, van a desencadenar varios síntomas y varios cuadros físicos de justamente afecciones fisiológicas de órganos internos u otros sistemas en el cuerpo que van a afectar la calidad de vida de una persona. Una persona que tiende a tener trastornos de psicosomatización usualmente es una persona que tiende a buscar ayuda médica de manera regular, que no puede resolver su problemática de la noche a la mañana, cuyos tratamientos usualmente convencionales no le funcionan correctamente porque justamente los procesos o los síntomas físicos vienen por un proceso psicológico. Así que en el mundo actual, principalmente en el mundo occidental, nosotros hemos estado ya adentrándonos más en esta parte. A través de unas décadas hacia la actualidad, justamente se ha visto ya el compuesto general del ser humano como un ente biopsicosocial. Entonces, todos los procesos psicológicos, todos los cambios en el psique, en las emociones, se ha visto que tiene una repercusión de alguna manera directa o indirectamente en toda la sintomatología que puede tener una persona cuando no tiene como tal una enfermedad instaurada, ¿vale? Enfermedad hablándose de algo que se instaura primeramente físico. Entonces, gracias a esto, a este tipo de, más bien, a esos trastornos, estas definiciones que se han venido y estos estudios, es que ya nosotros podemos vislumbrar y estudiar más a fondo el por qué pasan estas cosas cuando no tenemos como tal una causa aparente. Entonces, cuando hablamos de un trastorno principalmente, o algún síntoma que se somatiza, usualmente estamos hablando de algo que es de difícil diagnóstico. ¿Por qué? Porque no siempre la persona, recordemos que este es un mecanismo de defensa involuntario, la persona como tal no va a provocar ese síntoma, no va a provocar esa afección, ese foco rojo por el cual usualmente va a buscar ayuda médica, ¿vale? Entonces, es por esto que se dificulta usualmente el diagnóstico de esto, porque casi siempre cuando una persona viene con un síntoma somático, lo que se trata es el síntoma y no la causa del síntoma. Entonces, si una persona somatiza una gastritis, somatiza contracturas, somatiza alguna dolencia articular, somatiza algún trastorno como migraña, por ejemplo, lo que se trata es ese síntoma. Se le da medicamentos, se le da tratamiento para la gastritis, para las contracturas musculares, para la migraña, para el dolor en la articulación, pero no se busca más allá, no se busca el por qué le está pasando esto, ¿vale? Porque aparentemente si una persona, por ejemplo, que tiene dolor en articulaciones, no tiene artritis reumatoide, no tiene alguna lesión evidente, no tiene alguna fractura, no tiene alguna lesión tendinosa, alguna lesión ligamentosa, algo que nosotros podamos palpar, un daño en el tejido que nos pueda estar explicando el por qué le duele lo que le duele. Entonces aquí nosotros pues estamos a la deriva, es por eso que es difícil diagnóstico, porque no se indaga más, ¿vale? No se busca el por qué. Usualmente porque no solamente se involucran mecanismos inconscientes, ¿vale? de defensa del propio cuerpo, sino que ya hay modificación también en los patrones de conducta. Usualmente la persona ya tiene otro tipo de trastornos como ansiedad, como estrés, ¿vale? Irritabilidad, trastornos en el sueño, todas estas cosas que usualmente repercuten en la calidad de vida de una persona, que vienen justamente a raíz de todos estos procesos que me van a estar desencadenando este síntoma. Entonces, cuando hablamos de psicomatización, también es importante saber que no siempre es patológico, sino que antes de decir que alguien está atravesando por este tipo de trastornos, este tipo de problemáticas, no siempre estamos hablando de que tiene instaurado un trastorno como tal, sino que a veces es simplemente una fase, ¿vale? Un proceso de autorregulación en el sistema nervioso, en toda la secreción de neurotransmisores y de sustancias que se secretan dentro del sistema nervioso central,
¿vale? Por posibles daños o posibles procesos normales de duelo psicológico. Es muy común que una persona que esté transitando con trastornos de ansiedad o con episodios de ansiedad, perdón, no trastornos, sino episodios de ansiedad o por duelos graves, ¿vale? Duelos fuertes, shocks emocionales fuertes, usualmente somaticen ciertos síntomas como gastritis, dolor muscular, dolor articular, trastornos en el sueño, pero usualmente cuando se transita esa pérdida, se transita ese duelo, esos síntomas somáticos desaparecen, ¿vale? Entonces, es justamente descartar todo eso, no dar un diagnóstico premeditado de una persona cuando no tiene como tal instaurado un trastorno, sino que a veces simplemente recordemos que la somatización puede ser un síntoma, ¿vale? No viene siempre de un trastorno, puede ser simplemente un proceso que esté transitando la persona de manera temporal. Ya cuando es de instauración crónica, ¿vale? Cuando ya se consideran otros aspectos, tanto ambientales, culturales, biológicos, todo lo que puede estarle generando esa afección, esa enfermedad como tal a la persona, y no se encuentra nada que pueda estarle generando directamente ese síntoma o esa afección, entonces es cuando ya nosotros estamos pensando en un trastorno. Que recordemos, siempre es preferible tener la opinión de varios profesionistas, es por eso también que se puntualiza en la atención médica el trabajo interdisciplinario, el trabajo multidisciplinario, para justamente descartar todos estos factores que nos pueden estar ocasionando una enfermedad. A lo mejor una persona que tiene afección o que tiene alguna dolencia articular, tomando este ejemplo, esa dolencia puede venir por algún traumatismo, puede venir por alguna inflamación, puede venir por algún daño en el tejido, como alguna degradación en el cartílago articular, en el líquido sinovial, o puede venir, por ejemplo, por un alza de triglicéridos, puede venir por mala irrigación, puede venir por una descompensación biomecánica, ¿vale? Puede venir por una irritación nerviosa a nivel radicular. Entonces, todo esto lo tenemos que descartar antes de nosotros dar un diagnóstico y decir que una persona está transitando con un trastorno. Es por eso que una persona que viene con usualmente este tipo de síntomas, que a lo mejor nosotros no sabemos o no nos podemos orillar de una causa directa, siempre es importante evaluarlo y hacer una anamnesis y una exploración detallada, considerando todos estos factores, porque a lo mejor puede ser que algo dentro de todos estos factores que involucran a la persona, el estado de salud, la enfermedad de un individuo, nos puede estar desencadenando eso, antes de nosotros dar como tal un diagnóstico o orillarnos a pensar que está tratándose de un trastorno psicosomático. ¿Bien? Entonces, todos los síntomas, todos los signos que tenga la persona, es importante evaluarlos, tratar de buscarles una causa directa. Cuando no se encuentra, entonces ya empezaríamos a indagar para ver qué procesos o qué cuestiones emocionales y psicológicas podríamos estar desencadenando esta sintomatología. ¿Vale? Entonces, dentro de la psicosomatización hay algo muy importante que es el estudio del sistema nervioso central. ¿Vale? ¿Por qué? Recordemos que nosotros, todas nuestras funciones vitales a nivel micro y macro están determinadas por la función nerviosa dentro del sistema nervioso central. Entonces, dentro del sistema nervioso central tenemos varios centros y varias estructuras que van a controlar ciertas funciones, funciones autónomas, funciones involuntarias y funciones voluntarias. Usualmente toda la cuestión involuntaria se da dentro de estructuras en el cerebro, en el tronco encefálico, principalmente por varias estructuras que se denominan sistema límbico. El sistema límbico o cerebro límbico, como se ve en la imagen, usualmente es el encargado y el responsable de decodificar y de producir todo lo que está englobado dentro de las emociones y la percepción no consciente que nosotros tenemos de nuestro entorno y de nuestro cuerpo. Entonces, también en estos centros se decodifican y se controlan muchas de las funciones autónomas de nuestro cuerpo, funciones que nosotros no tenemos control de, ¿vale? Entonces, muchas de las patologías emocionales subyacen usualmente en algún trastorno o en alguna déficit de alguna de estas estructuras, pero también estas estructuras, debido a que controlan muchas funciones involuntarias en nuestro cuerpo, por ejemplo, en el tronco cerebral, en el bulbo, tenemos los centros que controlan la respiración y el latido cardíaco. Entonces, muchas de estas interconexiones, usualmente cuando tenemos o se desencadenan estímulos que afectan la función de órganos que están en el tronco, usualmente vamos a tener sintomatología
que pueda afectar la función cardíaca, como una taquicardia, por ejemplo, el aumento de la frecuencia cardíaca, ¿vale? Entonces, todo lo que pasa en este centro, en todas estas estructuras, usualmente va a repercutir y va a mandar señales de manera indirecta, de manera inconsciente, ¿vale? Autónoma, a todos estos órganos que usualmente nos pueden presentar sintomatología. Entonces, a partir del estudio de todas estas estructuras, se empezaron a establecer relaciones estructurales en zonas del cerebro que se dedicaban justamente a todos los procesos emocionales, como el área de Broca, el cíngulo, el giro, el hipocampo, ¿vale? Justamente todo este puente que controla también la secreción hormonal, el puente hipotálamo-hipófisis, también está involucrado en la regulación de ciertas emociones. Estructuras importantísimas como la amígdala, justamente al estimularse, no solamente repercuten en la respuesta emocional, sino también en la respuesta de muchos órganos, porque recordemos que la amígdala es una estructura que usualmente se encarga de mandar señales para poner a nuestro cuerpo en alerta. Y es muy frecuente que nosotros, al tener shocks y estrés emocional, usualmente empezamos a tener respuestas fisiológicas que corresponden a cuando nosotros nos encontramos en situaciones de alerta, ¿vale? Elevación de la frecuencia cardíaca, dilatación de la pupila, elevación de la frecuencia respiratoria, aumento en el tono muscular, aumento en la sudoración, piloerección, todas estas respuestas que usualmente corresponden a cuando nosotros nos encontramos en procesos de estrés, en un proceso de alerta, también pueden estimularse cuando nosotros tratamos o transitamos por shock emocionales muy fuertes. ¿Por qué? Porque se estimulan las mismas zonas del cerebro que se encargan de producir todas estas respuestas físicas. Entonces, cuando hablamos de emociones, cuando hablamos de procesos emocionales, de sensaciones, sentimientos como tal, estamos hablando de un sistema complejo de interconexión en todas estas estructuras. Pero una de las cosas importantes es que justamente todas estas estructuras toda esta conexión entre estas estructuras no se queda nada más en esta parte del cerebro, sino que también tienen, recordemos que todo en el cuerpo está conectado, sino que todas estas estructuras tienen conexión también en áreas mucho más evolucionadas de nuestro cerebro, principalmente la corteza. Recordemos que la corteza, la parte más superficial del cerebro, es lo que está encargado de todas las acciones voluntarias en nuestro cuerpo, ¿vale? Y procesos superiores del sistema nervioso, procesos como la memoria, el aprendizaje, el raciocinio, todos esos procesos que tienen que ver con justamente estructuras mucho más evolucionadas de nuestro sistema nervioso, también tienen interconexiones, conexiones directas con estructuras mucho más primitivas que se encargan justamente de todos estos procesos emocionales, ¿vale? Es por eso también, cuando nosotros transitamos con problemas o con shocks emocionales o con trastornos psíquicos, ¿vale? Que tiene que ver con justamente la concientización de esas emociones, muchas veces de manera involuntaria empezamos a somatizar y empezamos a tener justo todos estos síntomas, todas estas reacciones físicas y viscerales que no podemos controlar, porque justamente de un estímulo que va a corteza, indirectamente se va a estimular otra estructura mucho más primitiva con la cual nosotros no podemos controlar la secreción, ¿vale? No podemos controlar la secreción hormonal ni la secreción de neurotransmisores, porque justamente todas las estructuras están fuera de nuestro alcance voluntario. ¿Vale? Entonces, las emociones, justamente, principalmente emociones complejas, ¿vale? Emociones como tristeza, emociones como felicidad, emociones como angustia, miedo, todas estas sensaciones, emociones que nos van a repercutir y nos van a desencadenar muchas respuestas físicas, se realizan intercambios, se realizan justamente esta comunicación entre todas estas estructuras del cerebro. Es por eso también que los procesos de psicomatización son procesos muy complicados, porque no solamente es un área la que se va a estimular, no solamente un órgano el que va a estar, no solamente se va a delimitar a cierto órgano o a cierta estructura del sistema nervioso, sino que va a haber una maraña de conexiones y una maraña de intercomunicaciones en todo nuestro encéfalo, en todo nuestro sistema nervioso, y es por eso que usualmente cuando tenemos sino afecciones psicológicas o shocks que nos dejan una huella emocional muy fuerte, empezamos a tener todos estos síntomas, todos estos cambios fisiológicos,
¿vale? Empezamos a tener todas estas desequilibrios en las funciones orgánicas, nos empieza a doler el cuerpo, nos empieza a dar reflujo, nos empieza a dar gastritis, nos empiezan a doler cosas en nuestro cuerpo, empezamos a tener afecciones que en la vida habíamos tenido y que no podemos resolver, porque como tal no hay un daño en el órgano, no hay un daño en la estructura, sino donde está el daño como tal es justamente en toda esta conexión, en toda esta maraña de interconexiones que se encuentran a nivel cerebro, ¿vale? Es por eso que la psicosomatización es un trastorno muy difícil de tratar y que no siempre se trata adecuadamente, porque usualmente nos quedamos en solamente ver el órgano que se afecta, en ver el tejido que se afecta, pero no vemos los procesos superiores y los procesos involuntarios e inconscientes que pasan para que esa estructura pueda estar afectada y no se resuelva cuando verdaderamente no tenemos daño en esa estructura, ¿vale? Entonces, siempre las emociones, cuando hablamos de emociones, no se pueden percibir en una expresión, ¿vale? O sea, no siempre se pueden percibir en expresiones propiamente que nosotros podemos ver en cara, en rostro, en algo tan sencillo como gesticulaciones, sino que a veces esas emociones lo que pueden causar son cambios internos que nosotros no podemos discernir, que nosotros no podemos ver. Entonces, siempre es por eso indagar en el cuadro de un enfermo, en ver cómo era todos los trastornos emocionales, no trastornos, perdón, sino todos los cambios emocionales, todos los cambios en su medio, en su contexto social, en su contexto personal, qué pudieron o qué puede haberse sumado para que esa persona, esa enfermedad que yo estoy tratando, ese órgano, ese síntoma, pudiera aparecer y por qué no se resuelve. ¿Eh? Entonces, las emociones nos pueden dar reflejos patológicos viscerales, o sea, una enfermedad que aparentemente puede estar instaurada en un órgano o en un sistema, puede venir justamente de un trastorno en la conexión nerviosa. Justo este déficit correcto en que las estructuras del sistema nervioso no están mandando la señal adecuada o le están mandando justamente esta señal de que ese órgano o ese tejido está afectado o está dañado cuando verdaderamente no lo está, ¿vale? Entonces, todos estos reflejos patológicos inconscientes pueden estar almacenados o pueden estar pulsándose en cualquier tejido de nuestro cuerpo, desde la piel, músculo, órganos internos, ¿vale? Entonces, toda esta red interconectada lo que va a ocasionar justamente es todos estos cuadros tan difíciles de discernir, todas estas sintomatologías que no tienen una causa aparente, que son muy difíciles de eliminar y de resolver en una persona, porque justamente lo que nos está ocasionando viene de un trasfondo mucho más profundo. Entonces, aquí entramos en qué papel tiene la terapia neural en todo esto. La terapia neural es una terapéutica que se enfoca precisamente en restablecer el sistema de conducción autónomo, el sistema vegetativo, a través de un estímulo mínimo y seleccionado, ¿vale? Es una terapia que se hace por medio de inyecciones que pueden ir en cualquier órgano diana del cuerpo, en cualquier tejido, porque justamente lo que nosotros ponemos usualmente es un anestésico, no usualmente, sino es un anestésico local. Este anestésico local, lo que se busca no es provocar una anestesia, sino justamente esta reorganización, este reequilibrio de la conducción autónoma de nuestro cuerpo, porque justamente muchos de los síntomas que tienden a tener personas que somatizan vienen de un trasfondo vegetativo, de un trasfondo autónomo, porque no son síntomas conscientes que la persona se esté ocasionando. ¿Ve? Entonces, la terapia neural nos ayuda principalmente en afecciones dolorosas y psicosomáticas. Es por eso de ahí el porqué de este seminario. Entonces, la terapia neural, que tiene varias formas de aplicación, y una de ellas es la terapia neural segmentaria, ¿vale? Que en otros seminarios ya indagaremos sobre esto, ¿vale? En este tipo de aplicaciones lo que se pretende principalmente es la regulación de la función normal de órganos internos a través de ese estímulo que se instaura en el sistema nervioso vegetativo. A través de esto, lo que se pretende y lo que se ha observado es una mejora en la circulación y secreción tanto exócrina como endocrina. Esto regula justamente la función orgánica y esto nos ayuda a eliminar o disminuir ciertas dolencias de origen psicológico y de origen propiamente vegetativo. ¿Vale? Entonces, se ha visto que la terapia neural
tiene efecto y nos ayuda a trastornos principalmente, a varios trastornos, entre ellos dolorosos, pero otros trastornos que también afectan justamente la función orgánica, como trastornos isquémicos o enfermedades oclusivas arteriales, ¿vale? Por ejemplo, varices. ¿Está? ¿Sí está grabando? Bueno, una disculpa, problemas técnicos, pero entonces seguimos. Entonces, lo que mencionábamos, la terapia neural está enfocada justamente a regular la conducción autónoma del cuerpo, ¿eh? Y esto nos va a ayudar justamente en afecciones tanto dolorosas como de origen psicosomático. Entonces, recordemos que el cuerpo y la mente son uno solo. No podemos hablar de un síntoma si no vemos justamente qué cuestión psicológica, cuestión emocional puede estar involucrada. El ser humano es un ser biopsicosocial, como yo lo he mencionado varias veces en esta presentación, y tenemos que siempre ver eso, un marco general en el tratamiento de un paciente, de una persona, al tratar una enfermedad, ya sea un síntoma mínimo o un trastorno ya que lleva mucho tiempo, ¿vale? Entonces, cualquier estímulo que va a irritar el cuerpo de cualquier índole, puede ser una infección, un shock emocional grave, un traumatismo, una cirugía, un duelo, una pérdida grande, lo que va a dejar es una marca en el sistema nervioso autónomo, una marca en el inconsciente, por así decirlo. Y ese inconsciente lo que va a hacer, esa marca irritativa, lo que va a producir es ese cambio de interconexión, todo ese estímulo, toda esa decodificación que nos va a producir la instauración de la enfermedad, ¿vale? Eso es lo que nos dicta la terapia neural y en eso va encaminado el tratamiento que nosotros vamos a dar con este tipo de terapéutica. Entonces, toda esa irritación lo que nos va a hacer es una perturbación, ya sea menor o mayor grado, en justo todo ese sistema de conexión, ese sistema de decodificación, de conducción y regulación nerviosa. Y nosotros lo que hacemos al dar un tratamiento, estímulos mínimos y localizados con terapia neural, es justamente tratar de esclarecer esa interconexión, justamente que ese flujo de comunicación entre el órgano y el sistema nervioso recorra de manera más, pues por así decir, menos interferida. Y eso lo que va a hacer es ayudar a regular y restablecer la función normal de ese órgano o estructura que está dañada o que puede tener ese déficit.
Entonces, por último, para concluir con este seminario, esta presentación, el objetivo principal de nosotros al tratar una patología, ya sea sintomatológica, un propio síntoma nada más, algo transitorio o un trastorno de mucho tiempo, es neutralizar estas irritaciones en el sistema nervioso. Es justamente tratar de esclarecer esta conexión que pasa entre órganos y sistema nervioso, entre víscera y estructura central, para que la red justamente de comunicación, hablando propiamente sistema nervioso vegetativo, se reequilibre, se reorganice y, ya sea menor o mayor grado, busque los procesos de autocuración, de autorregulación que tiene el cuerpo. Recordemos que nuestro cuerpo es muy sabio y lo que pretende es justamente buscar un equilibrio, buscar una homeostasis. Entonces, hay veces que por alguna u otra razón, ya sea por sobrecarga, por una constante irritación o por alguna cuestión de decodificación nerviosa, ¿vale?, nuestro cuerpo no siempre alcanza este nivel de reorganización, de homeostasis. Entonces, este tipo de terapéuticas nos ayudan nos dan una opción, una alternativa de poder ayudar al cuadro de una persona que ya ha tenido o que padece este tipo de trastornos, este tipo de aflicciones por mucho tiempo y que no ha podido resolverlas con los tratamientos convencionales, ¿vale? Recordemos que este tipo de terapéuticas no son un ente aislado, no son una terapia aislada, y siempre es preferible ver el cuadro general de un enfermo, ver el cuadro general de un paciente. No todo es la panacea y no todo es milagroso, entonces siempre es preferible, al tratar a una persona, ver justamente el cuadro general y hacer un tratamiento multidisciplinario. En cosas que una terapéutica no le puede ayudar, otras sí. Es muy importante y creo que este tipo de terapias nos ayuda justamente a eso, a tener justamente un arsenal terapéutico para nosotros poder ayudar en lo más posible a nuestro paciente y justamente darle herramientas para que este individuo pueda regular y pueda alcanzar ese equilibrio y mejorar su calidad de vida. ¿Ve? Entonces, sin más que agregar, esto sería todo por la presentación de hoy. Espero haya sido de su agrado. Vamos a pasar con la parte de preguntas, de respuestas, ¿ve?, en un momentito, viendo si nos han dejado alguna respuesta en redes sociales, ¿ve? Entonces nada más pido unos minutitos para ver eso, ¿ve? ¿No? Yo creo que no. Muy bien, pues creo que no han comentado nada por el momento, entonces creo que le dejaremos hasta aquí. Bueno, como siempre es un gusto, les mando saludos donde sea que nos estén viendo y estamos en contacto aquí por nuestras redes sociales para más seminarios, más cápsulas informativas y les recuerdo que pueden estar en contacto con nosotros en cualquiera de nuestras cuatro, para pedir informes, para que nosotros les ofrezcamos informes sobre toda nuestra oferta educativa. Les mando un saludo y les deseo excelente día.